yo quiero que hagamos, si quieres, si no quieres, no pasa nada. Yo también soy profesora de meditación. Okay. Entonces, si te apetece, quiero que hagamos una micromeditación Lo antes que, de empezar por el programa. supuesto, cero ¿Sí? rollo. Okay. A mí me encanta meditar. Ah, bueno, excelente. Entonces, solo te pido que crucemos, sí. Entonces ella me dijo, ¿quieres venir conmigo? Y yo le dije, sí, claro, para mí era súper emoción ir al Poliedro a un concierto, o sea, por primera vez, yo me sentía ya grande. Claro. ¿Sabes? Claro, y que más era peligrosísimo porque yo escuchaba tantas y tantas veces que mis hermanos decían que iban a los conciertos y que se formaban unas golpizas Sí. en la olla. Entonces fui con esa emoción, con ese, no sé... El peligro. Ajá, el peligro, la adrenalina de qué va a pasar en el concierto. Conozco muchísimas personas íntegras, leales, fieles, honestas, que son los valores que yo vi en mi casa. Y lo veo en las casas de tantos venezolanos que han llegado a este país y lo han tomado como su hogar. Entonces sí, estoy hipersensibilizado con ese tema y no sabía que me iba a poner así y por eso te disculpo. Qué bello, gracias. Y fue la meditación esa que hicimos antes de la... Me gusta. Sí. Le pedí a mi invitado una lista de las 6 canciones que han marcado su vida. Así comienza este viaje musical de la mano del presentador venezolano Rodner Figueroa. Mi compatriota hermosa. Bueno, estoy feliz de que esta invitación haya llegado a mí de la manera más fortuita, porque una de las cosas que yo ha sido parte de mi ejercicio en los últimos años es que la gente llegue a conocerme verdaderamente como soy, porque por muchísimos años en la televisión de habla hispana aquí en los Estados Unidos me di a conocer a través de un personaje muy, muy polémico. Y eso me distanció de mucha gente, me acercó a mucha otra. Pero en esta última etapa de mi carrera profesional, la proximidad que he encontrado yo con la gente a través de mi podcast, mostrándome tal y como soy, con el propósito, igual que tiene este podcast tuyo tan musical, es descubrir la humanidad de los seres humanos, famosos o no, y aprender de ellos. Y el ejercicio que tú me mandaste a hacer de seleccionar 6 canciones, te lo comentaba cuando llegué, me hizo darme cuenta de un repaso enorme de mi vida y poner tantas cosas en orden y descubrir que hay un hilo conductor en mi vida importantísimo a través de la música. Así que gracias por esta invitación. Gracias a ti. No, a ti. Bueno, mira, vamos a empezar con la primera canción que dice así. En una noche tan linda como esta, cualquiera de nosotras podría triunfar. Me encanta. Esto fue, yo dije, pero perdona. ¿Ya te la habían puesto? No, nunca. No, esto es un nivel de originalidad máximo. O sea, Bueno, es que para mí esa canción, ese es para los que no lo sepan, que no son venezolanos, esa es la canción que era himno del certamen Miss Venezuela, que para mí fue determinante en mi vida porque en ese momento en que la televisión era prácticamente el medio masivo que había, no las redes como es hoy por hoy, yo en un Venezuela de los años, no sé, 79, 80, 81, 82, hasta posiblemente el año 90, que fue el año que me mudé a Miami, ver Miss Venezuela paralizaba el país. Y ver esos espectáculos tan majestuosos que hacía Joaquín Riviera junto a Osmel Sousa y bueno, y Venevisión, desde luego, yo lo veía y yo decía, yo quiero formar parte de ese mundo. Yo no sabía en qué forma, ni en qué manera, ni cómo, pero sabía que quería trabajar en la televisión, que quería estar sumergido en ese universo que era una fantasía, que era un escape. Y fue determinante en mi vida el que yo estudiara comunicación social, porque yo quería trabajar en televisión, como en efecto lo hice. Y fue curioso porque yo empecé, quizás por esta manía mía de tener las cosas todas un poco bajo mi control, yo entré primero en el mundo de la producción. Yo trabajaba tras bastidores en la televisión y luego me di cuenta que mi pasión era delante de las cámaras. Y llego a trabajar delante de las cámaras y ¿cuál es mi sorpresa? Que muchos años más tarde, trabajando ya en Univisión, conozco a Osmel Sousa en un programa que se llama Nuestra Belleza Latina y nos hicimos grandes amigos. Y para mí, ese momento de trabajar con Osmel y llegar a conocerlo fue como el cerrar ese ciclo. El grano de ese sueño que ese concurso sembró en mi apetito por querer trabajar en el mundo del espectáculo y el entretenimiento, fue como se cerró cuando yo llegué a trabajar con él. Y para mí esa canción
hasta la fecha la escucho y me emociono. Es más, me parece lamentable que la hayan cambiado, porque es como que le cambiáramos el himno a un país. Sí, es como la identidad, eso era la identidad. Era de la Venezuela, identidad. sí. Y qué persona no se conoce la canción, hasta si no te gustaba, porque es que es mítica. Es mítica. Es una canción mítica que yo creo que me encantó una cosa que tú me dijiste cuando te envié mi lista por WhatsApp y me dijiste, esa canción me representa. Y yo creo que para nosotros los venezolanos, y lo digo con mucha emoción, en su momento el Miss Venezuela era un motivo de orgullo. Absolutamente. De decir, estas mujeres y esta empresa nos está dando a conocer al mundo entero por algo positivo. Y todavía pasa. No, claro, desde luego que sí, pero en ese momento, además en un mundo más pequeño, porque hoy por hoy con el mundo globalizado, interconectado, es más fácil que las noticias vuelen y lleguen con la inmediatez. Pero yo recuerdo claramente que cuando ganó en el año 79 Maritza Sayalero el Miss Universo, yo era un niño y recuerdo sentir esa emoción de que, wow, somos los mejores del mundo en algo. No importaba que fuera la belleza en ese momento, para mí, como niño, para mí era, estamos en la cima. Sí se puede. Sí se puede. Y de hecho, una de las entrevistas más bonitas que yo realicé en mi carrera, y lo sabe porque se lo dije en su momento, fue a control remoto porque ella no podía viajar y fue precisamente con Maritza Sayalero, ella en México y yo aquí en Miami. Sí, para mí fue un gran honor. Y para mí el Miss Venezuela es sinónimo de excelencia. Absolutamente. Porque lo que hacían ellos en ese momento de montar un circo, meter un elefante. Los openings eran una los locura. Eran increíbles. Uno estaba como esperando a ver qué era este año lo que se iba a hacer, ¿no? Completamente. Y esa excelencia es un poco lo que yo siempre trato de rescatar de mi gentilicio como venezolano, de tratar de ser excelente en lo que hago. Porque creo que es una deuda que nosotros los venezolanos tenemos, los venezolanos de bien, tenemos en nuestros hombros, de dejar bien representados a nuestro país, un país potencialmente estelar, un país potencialmente extraordinario, y nosotros tenemos esa responsabilidad, considero yo, a lo mejor suena un poco inocente de mi parte, pero yo creo que nosotros tenemos una enorme capacidad de retomar. Eso es muy bello lo que dices, porque además ahora que hay venezolanos por todos lados, sí, si todos los venezolanos pensáramos así, si todos dijésemos, yo soy un representante de mi país donde sea que estoy y yo quiero que el nombre de mi país a través de mí quede en alto, quede lo mejor posible, inspirarme en eso que yo crecí, donde viví, lo que fuera. Completamente. Y traer mi cultura desde el mejor lugar posible al lugar en el que estoy, pues me parece un bonito mensaje, me encanta. Y mire, yo soy ciudadano americano desde 1998. De hecho, he vivido más tiempo en los Estados Unidos que lo que viví en mi momento en Venezuela. En Venezuela viví hasta los 18 años. Pero donde yo me plante en el mundo, y lo digo con orgullo, yo digo que soy venezolano porque son mis raíces, es mi esencia, es quien soy, o sea, y no me da vergüenza. A lo mejor estoy muy sensibilizado ahorita por todo lo que ha pasado en los Estados Unidos con este tema del Tren de Aragua, de la persecución que hay en contra de los migrantes, porque lamento mucho que tanto venezolano que necesita de verdad una oportunidad genuina de estar en este país para conseguir un porvenir mejor, para ayudar a su familia que está en Venezuela, caiga justo por pecadores. Y sobre todo que la comunidad venezolana siempre ha sido muy del trabajar, de representarnos desde ese lugar, entonces... y dignamente, porque es injusto. Es completamente. Sí. Porque he trabajado con muchísimas personas, conozco muchísimas personas íntegras, leales, fieles, honestas, que son los valores que yo vi en mi casa. Y lo veo en las casas de tantos venezolanos que han llegado a este país y lo han tomado como su hogar. Entonces sí, estoy hipersensibilizado con ese tema y no sabía que me iba a poner así y por eso te disculpo. Qué bello, gracias. Y fue la meditación esa que hicimos antes de la... Me gusta. Sí, pero bueno, nada.
Bueno, me alegra pero- que dejemos lo mejor de Venezuela por donde quiera que vayamos. Eso te iba a decir, que gracias por esa reflexión, porque creo que uno de mis objetivos con este programa es justamente eso, también como rescatar eso que hace a estos artistas maravillosos y que los ha conducido. Y creo que ese propósito Sí. tuyo es muy bello y nos puede inspirar a muchos. No, y han sucedido cosas también que yo creo que nos tiene a toda la comunidad venezolana un poco hipersensibles. Lo que vivió George Harrison en Chile ahora y ese tema del desprecio quizás un poco hacia hacia el migrante venezolano, cuando nosotros fuimos un país receptor de inmigrantes y lo recibimos con las manos y los corazones abiertos. Tengo íntimos amigos, acabo de tener una reunión de mis amigos del colegio y era insólito, pero es que así era Venezuela. Mis amigos todos eran hijos de inmigrantes españoles, ingleses, alemanes, portugueses, italianos, chinos. Y todos nos queremos y lo más bonito es que todos se sienten venezolanos. Y eso es Venezuela. Eso verdaderamente es Venezuela. Y todo en la vida es cíclico. Y regresaremos al esplendor Amén. de Venezuela. Y serán otras las cartas sobre la mesa. Y podremos volver a reconstruir el país. Desde luego que sí. Que así sea. Amén. 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 Siguiente canción dice así. Amo, no sabes. O sea, yo tenía 8 años cuando salió esta canción, o 9 años, y me acordé de yo chiquita viendo a las Flans, con además el vestuario, viste, súper ochentoso. Vi el video y dije, oh, wow. Es que, mira, ¿quién no se recuerda de su primer concierto? Ah, este fue tu primer concierto. Ese fue Calla. mi primer concierto presencial en La Olla, que fui a La Olla, de hecho, en el Poliedro de Caracas. Yo tendría, creo que como 13 años, y como son las cosas de la vida, no fue un concierto que yo fui de manera voluntaria, sino que mi hermano, que es mucho más elitista que yo en la música, nosotros somos tres hermanos varones y cada uno tiene un gusto por la música absolutamente diferente. Yo diría que quizás yo soy el más populachero. Él tenía una novia en ese momento y él tendría, no sé, 15, 16 años y la novia le dice para ir al concierto de Flans. Y tu Que hermano venían a que, Caracas. Y mi hermano cochinada dice, es ni esta. muerto. Ni muerto voy a ese concierto. Y entonces ella me dijo, ¿quieres venir conmigo? Y yo le dije, sí, claro, para mí era súper emoción ir al Poliedro a un concierto. O sea, por primera vez, yo me sentía ya grande. Claro. ¿Sabes? Y esa sensación de además estar en... Porque, para que ustedes entiendan, el Poliedro está lo que se llama La Olla, que era como el pit, donde todo el mundo está ahí parado de pie, ahí no hay asiento asignado. Y bailando. Claro, que además era peligrosísimo porque yo escuchaba tantas y tantas veces que mis hermanos decían que iban a los conciertos y que se formaban unas golpizas Sí. en La Olla. Entonces fui con esa emoción, con ese, no sé... El peligro. Ajá, el peligro, la adrenalina de qué va a pasar en el concierto. Por supuesto, en el concierto de Flans, la mayoría eran niñitas, no hubo ninguna pelea. Pero sí fue mi primer concierto y yo creo que a nadie, tú le preguntas a todo el que esté viendo, ¿te acuerdas cuál fue el primer concierto que fuiste? Y la gente lo va a señalar. Tenía que ser muy honesto contigo. No te iba a decir que iba a ir a un concierto más cool que no Amé era. cuando vi la Flans y que me identifico. Yo decía siempre que escogía mis canciones, digo, bueno, yo espero que esta nadie se la haya anotado, así que bueno, ahí va. Así que bueno, ese fue No, mi además gran te primer agradezco la concierto. honestidad porque es verdad que muchos invitados que he tenido ponen la lista de lo que quieren, como para verse cool, ¿sabes? Y que yo escucho, no sé, Bach y Beethoven y es como, no, hermano. No. Queremos ver el sucio debajo de la suela porque eso es lo más interesante. Completamente. Me da risa que me digas lo de que el primer concierto es importante. Yo tengo un hijo que va a cumplir 14 años. Ajá. Y he escuchado tanto esto, haciendo la rocolera, de que el primer concierto es importante, que yo dije, el primer concierto es importante. Entonces, su primer concierto, así como de gente grande, fue Paul McCartney. Ah, Lo llevé bueno, pero como- no, eso es una sofisticación absoluta, perdóname. Perdóname. Bueno, yo dije, hay que invertir en la cultura de este niño, ¿verdad? Completamente. Ahora, yo lo que veo hoy por hoy, que me parece curiosísimo, es que antes uno iba a un concierto y pagaba una suma razonable. Ah, no, bueno, es una Hoy por locura. hoy los conciertos son una cosa loca. Es una locura. Que si los padres no están ahí, o sea,
fondeando a los hijos. Yo creo que... Bueno, los conciertos de Taylor Swift y estas, como las Swifties que pagan, no sé, $3,000 por una entrada, es como, hermana, no. Yo conozco amigas que les salía más barato viajar a Madrid a ver el concierto que verlo en los Estados Unidos. Así de loco es el... Loco. Así que dense por afortunados los que en su momento podían con sus ahorros y sus mesadas pagarse sus boletos de los conciertos. No, bueno, en Madrid creo que no es tan loco porque a mí el concierto de Paul McCartney tampoco fue una cosa Ya. exagerada. Bueno, ¿y tu hijo qué te dijo en ese concierto? Pero es que yo lo preparé. Yo busqué el playset Ajá. del concierto y hice un playlist de Spotify para escucharlo 2 semanas antes. Porque, ¿sabes? Cuando uno va a un concierto y conoce la música, lo disfrutas mejor. Bueno, me pasó algo curioso que además no está precisamente en este playlist, pero hice mi podcast con Karina, Ajá. que yo crecí con Karina. Claro, Todos crecimos obvio. con Karina, quizás un poquito los mayores que tú. No, pero yo también. Y cuando la fui a entrevistar para el podcast, Eloisa, yo me bajé un playlist de las mejores canciones, sus mejores éxitos, y lo empecé a escuchar como para ponerme dentro del mood para entrevistarla. Yo se lo conté a ella, yo le decía, la gente me veía en la autopista manejando hacia el estudio y diría, Dándolo este tipo todo. está al top, este tipo está loco, porque yo venía cantando a todo pulmón las canciones de Karina, y es cierto que cuando tú vas a un concierto de un cantante, tú empiezas 1 o 2 semanas antes a escuchar sus canciones. Lo acabo de hacer con Giordano. Ay, calla, amo a que se Giordano. presentó- No, Sí. maravilloso. el Maravilloso, concierto. Giordano en vivo. Sí. Sí te digo algo, canta las canciones nuevas y la gente se queda un poquito como Claro. perdida en el espacio, Mm. pero cuando toca sus clásicos, aquello se viene abajo. La gente se vuelve loca. Es impresionante, lo amo. Bueno, total que escuchamos las canciones y Martín flipó, o sea, estaba enloquecido. ¿Sabes qué fue lo que más le sorprendió? La energía de la gente, todo el mundo cantando y coreando, y además Paul McCartney es la cosa más bella, hablaba en español y que, buenas noches Madrid, Oh. aquí estoy para ustedes. Y tú Pero que, a lo mejor Martín no entiende esto, pero él está viendo la a un leyenda, ícono, claro. una leyenda No, yo en se lo vivo sobre el expliqué. escenario. Ok, yo, qué yo, me, bien. yo me aseguré Qué bien, qué bien. de que él entendiera Y qué cuál era la privilegio. magnitud. El día que él estuvo en un podcast como esto, dirán, bueno, porque tu mamá, qué cool que, que te llevó a ese concierto 100%. triunfando. Total. Creo que Cállate. bueno, no es maravillosa, Madonna. ¿Qué? Bueno, es que maravillosa en miles de Sí. aspectos. Yo creo que para mí, para mi generación, fue determinante. Un Fue ícono. determinante primero en que nos dio una libertad enorme de arrancarnos estereotipos, prejuicios. Sí fue muy controversial. Me acuerdo que, o sea, la generación de mi mamá, por supuesto, estaban horrorizadas con Claro, todo lo cuando que Madonna salió hacía. Erótica y el libro Sex, yo me Claro. acuerdo, fue No, una polémica no, terrible. fue terrible, pero para nosotros que éramos adolescentes, fue como nuestro máximo de representación de libertad. La persona que te dio permiso Sí. de saber que eso se puede Sí. hacer. Y la pongo en Vogue porque ese espectáculo que hizo ella... En los MTV, en el 90. Vestida como de María Antoinette. Preciosa. O sea, fue increíble. Pero por encima de todo, porque es la artista que yo he visto más veces en concierto. De hecho, el año pasado que estuve aquí en Miami en concierto, fui 2 noches consecutivas a verla. Ok. Y tuve un gran privilegio porque es que la primera noche la vi desde una perspectiva en que dominaba todo el escenario y toda la parte visual y es transformador. O sea, la locura que se tienen que volar los productores para hacer estos montajes de los conciertos son increíbles. La concepción del espectáculo. Cierto. Pero luego la segunda noche la vi ya muy próxima a la tarima. Y la Entonces fue otra viste. perspectiva. Claro. Entonces entender el concierto desde ambas fue maravilloso y verlo como a su edad lo da todo es nuevamente diciendo vive tu vida, haz lo que tú quieras, diviértete, quítate estos prejuicios, somos nosotros mismos los que nos ponemos limitantes en nuestra vida y ella siempre ha sido pionera y en todos ella trata de traer algo nuevo, no es una persona que se quede estancada sino que evoluciona y eso para mí, sobre todo a nivel profesional, ha sido determinante porque yo en mi carrera también he ido evolucionando y creo que esa es parte del truco de mantenerte vigente. Ujú.
y por eso la adoro. Bueno, yo creo que Madonna ha sido como la reina de la reinvención, ¿sabes? Total. Como que cada vez que viene con una nueva propuesta musical, y además ella es muy inteligente, se asocia con productores jóvenes que le traen como lo nuevo a su estilo. Realmente Madonna, me puse a leer las estadísticas, es literalmente la artista femenina más importante de la historia de la música ever, y es la primera mujer que hizo $1 billón con sus conciertos. O sea, Madonna es como... Brillante. Además, fíjate algo curioso, porque en el mundo de la televisión hay esta filosofía necia de que las personas que ya están establecidas tienden a distanciarse de la generación que viene, precisamente como para marcar la diferencia, ¿no? Un estatus. Madonna fue tan brillante que en el momento en que, ponte a pensar Britney esto, Spears. Britney Spears, Ujú. y la otra era Cristina Aguilera, si no me Sí, equivoco. Cristina, exacto. Estaban en su apogeo, que era la generación de relevo. Las trajo a su arena, en su escenario, y las besó a ambas. Estupenda. Hizo un ecualizador, porque fue ella, no fue que, primero que ella las elevó a su estatus, y luego ella literalmente, las ubicó a las tres como que aquí la generación no hay diferencia. Claro, y además a la nueva generación que estaba conectada con Britney y con Cristina, era como, ¿quién es esta señora? Vamos a ver, ¿sabes? 100. O sea, es muy astuta, es impresionante. Astuta. Sí. Creo que la gente no se mantiene solamente por su talento, sino también por su inteligencia. Y eso son dos factores determinantes, porque hay otras artistas míticas de esa época, Cyndi Lauper, que no lograron permear en el tiempo de la manera en que lo ha hecho ella. Cierto, Que también debe ser agotador. claro. Porque escucho a tanta gente que la critica, ay, esa vieja, ¿cuándo va a dejar de inventar? Y que ya ni se Nunca. parece. Nunca, es su naturaleza. London Vision. Exactamente. No, ves una Cher y tú dices, wow, también. O sea, el mantenerse vigente, y con esto quizás estoy entrando en un aspecto físico, es tan demandante y tan exigente que si la gente sospechara el enorme trabajo que conlleva mantenerte estéticamente bien, Para de poder estar frente a la cámara. es de aplaudir. Sí, absolutamente. Te guste estéticamente o no, es de aplaudir. O sea, yo veo a Jane Fonda a veces y digo, wow. Jane Fonda es de estatua. Jane Fonda es mi pastor, nada me falta. Sí, esa señora es increíble. Impresionante. Increíble, es admirable. Y la edad, al final, en realidad, sí es un número. Porque lo que tengas aquí en tu Así cabeza... es. Y la energía, el espíritu que tengas. El otro día vi una entrevista con Rita Moreno y también es Uf, otra preciosa, que digo, sí. wow, Sí. wow, es una mujer imparable. Ujú. Aparte de eso que conversábamos al principio, de esa inspiración de dejar el nombre de Venezuela muy en alto, ¿qué otras cosas te han inspirado a ti para encontrar nuevos caminos en tu carrera? Mira, para mí ha sido muy interesante escuchar a la gente, inclusive en mi propio podcast. Y lo veo porque la gente me lo criticaba mucho al principio. Yo hablo mucho. Y entonces la gente me decía, deja hablar al invitado. Porque claro, cuando yo trabajé en televisión, yo podía hacer las preguntas tan largas como yo quisiera y luego las editaba y, ¿sabes? Claro. La magia de la edición. En el podcast, como es in and out, entraste y sales. Entonces empecé a entender que el público mismo es el que últimamente se ha convertido en mi director, en mi director de escena, tal cual. Ellos mismos fueron los que le dieron propósito a mi podcast, porque cuando a mí me botan de la televisión la primera vez, que fue una manera muy grotesca y muy controversial y muy sonada y muy mediática, en el que yo me convertí en la noticia, yo entendí muchas cosas acerca de mi profesión, porque siempre había estado desde la barrera de el observador. Cuando te conviertes en el sujeto de la controversia, intenso. ¿Cómo aprendes? Además de cómo evolucionas como ser humano. Pero yo superé eso de una manera muy airosa porque me detuve. Yo hice una pausa en mi vida enorme y dije, Ronner, analiza qué estás haciendo con tu carrera, con tu Entender profesión, que con eso tu de alguna educación. forma fue un wake-up call como para sentarte a mirar. 100% de algo que mi espíritu me lo pidió. Si no, yo en eso no hubiera avanzado. Que de hecho, hoy por hoy, casualmente ayer, no me preguntes por qué, vi el programa donde trabajaba y vi el programa con muchísimo respeto porque los amo y los adoro y digo, "Ay, esto no ha evolucionado". Entonces yo digo, si yo hubiera estado ahí y lo vi porque precisamente llegó un segmento donde está, unos segmentos que yo hacía que hasta la fecha lo siguen haciendo y lo veo y digo, o sea, me vi sentado ahí haciendo eso y dije, ¿tú crees que a tu edad, con
con quien tú eres, la educación que tú tienes, la formación que tú quieres, es para que estuvieras ahí sentado hablando de qué se puso fulanita, menganito, sutanito. ¿A quién le importa eso? O sea, ¿qué estoy dejando yo? Qué bonito. Y para mí fue muy importante descubrir que lo que a mí me gustaba era sentarme a conocer tu historia de vida, saber cómo superaste tú tus obstáculos, porque la gente me escribía, me inspiras, me inspiras, me inspiras. Y yo decía, aquí hay un tema de inspiración que yo tengo, que yo mismo no lo estoy viendo porque es mi forma de ser, que es mi forma, y que esa es una de las canciones que te sugerí, lo voy a explicar a mayor profundidad. Pero decía, yo tengo eso que la gente no lo tiene. Entonces, impártele tú esa educación, porque al final y al cabo es una educación de transformación mental, Sí. de un ejercicio de capacitación de tu propia mente, de cómo cambiar el mindset. Entender el poder del pensamiento. 100%. Y eso fue lo que hice. Mi podcast se llama Cara a Cara con Rodner, y de hecho mi podcast es lo más estéril que se puede imaginar porque es la cara de la persona. Yo no tengo escenario, no tengo background, no tengo backing, no tengo nada. Porque mi interés era que el único protagonista de esto fuera el testimonio de mi invitado. Que la gente me lo criticaba al principio, porque con una pareja que es diseñador de interiores, ¿cómo tienes ese espacio tan feo, tan vacío, tan...? Porque yo quería que fuera precisamente un espacio vacío donde lo único que se escuchara fuera el mensaje. Y hasta la fecha, gracias a Dios, ha sido un éxito, de verdad. De hecho, si tú ves mi podcast, yo me he visto en todos los podcasts igual. Lo vi. Porque no quiero que sea una distracción. Ya, que eso distraiga, claro. Porque me encanta la moda todavía, hasta la fecha. La adoro. Pero no quería que fuera el protagonismo. Claro. Porque la gente me conoce a mí por la moda y por la crítica. Por la moda no me disgusta que me conozcan, pero por la crítica sí. Ya. Porque al final del día, ¿quién soy yo para decir si tú estás bien o no? Yo puedo tener mi gusto. Pero yo creo que hemos entendido que hay que respetar el gusto de los demás. Y si lo vas a criticar, hazlo con prudencia, con respeto, Con respeto, claro. y con objetividad. Porque tampoco voy a decir, si hay cosas que son estéticamente feas para la mayoría del mundo. Pero creo que hay formas y maneras de decir las cosas. Me gusta mucho eso que hablábamos también justo cuando llegaste de mostrar el lado humano de tus invitados, de ti mismo, porque al final eso es lo que conecta y por eso las redes sociales, mientras más natural y más presente estés con el momento, pues más conectas. Y es lo que me ha pasado, Eloísa, porque sin yo quererlo, yo trabajando literal por espacio de 3 décadas en la televisión, en programas informativos de espectáculos, de moda, de chisme, como lo quieras ver, de entretenimiento, porque yo siempre lo vi como entretenimiento. Yo iba en muchísimas ocasiones con la asignación del productor de ve con la pregunta a la yugular. Y para mí siempre eso era una tarea desagradable. En mi espacio, yo nunca le voy a la yugular a mi invitado, aunque esté metido en un escándalo, en una controversia, aunque en una tú sepas polémica. que está ahí. Sí, no lo hago. Y lo más fascinante de todo es que mis invitados se abren conmigo porque se sienten tan a gusto con la conversación que me confiesan cosas que ni yo ni siquiera lo sospechaba. Karina misma me confesó que se estaba separando y divorciando de su marido sin yo saberlo ni preguntarlo. Y como ella, me han pasado o sea, Jackie Guerrido, que jamás había hablado de su divorcio de Don Omar en 20 años que llevan separados, no sé cuántos, me lo habló en mi podcast de una manera natural, orgánica. O sea, me han sucedido cosas tan bonitas. Y es gracias a que yo les ofrezco a ellos un espacio Así seguro. es. Desde tu vulnerabilidad, entonces Sí. permite la vulnerabilidad del Sí, otro. lloro muchísimo a veces en mi podcast, que me muero de la vergüenza. Yo creo que es muy bello que estamos viviendo un cambio de paradigma de los artistas que antes eran como, estaban allá arriba y los admiradores acá abajo. Y es muy bello porque entonces estamos todos en esto. No hay, simplemente hay un talento allí que logró llegar a las masas, pero que al final estamos todos juntos en esto y eso nos hace sentir más acompañados a todos. Y fíjate que es increíble que digas esto porque me acabo de recordar que una vez mi manager, que maneja a una artista súper importante, importantísima, conocida mundialmente, él me decía, es que ella, ante la cámara, tiene que ser perfecta siempre. Y esta era la exigencia
que yo tenía a mí mismo. Además, otra productora ejecutiva mía, vicepresidenta también, me dijo una vez, cuando yo empecé a hacer las críticas de moda, me dice, recuérdate que tú ahora en adelante no solamente tienes que estar perfecto delante de las cámaras cuando hagas la crítica, sino cuando vayas a tu vida diaria. Claro, todo el tiempo. Y yo, por muchísimos años, bueno, tu maquillista que me conoce aquí de hace 20 años probablemente, y que nos hemos visto en miles de oportunidades en eventos públicos, es mi naturaleza también, pero siempre iba de punta en blanco, Claro, que no te se me quedó. podía salir un pelo, tenía que salir siempre con el blazer, o sea, muñeco de torta. Amo vestirme, pero hasta en un momento tenía que vestirme dentro del personaje que había creado para la televisión. Se convirtió en una cárcel. Claro, cuando mi rango de vestuario era mucho más divertido, mucho más atrevido, mucho más... Lúdico, sí. Ajá. Hasta de eso me liberé. O sea, yo jamás en mi vida antes hubiera venido a hacer un podcast vestido así, con esta ropa ancha que está de moda, porque es con la que me siento a gusto, porque hubiera venido con mi corbata. Blazer, no sé cosita. Ajá. Y eso lo enterré. Eso lo enterré porque no hay nada, o sea, no hay mejor traje que el ser tú mismo. Me encanta esa frase. Me la voy a robar. Me encanta que te guste. Siguiente canción dice así. Hablando de Jordán. Cuando te conocí. Chica, esa canción, ay, mira, se me paró loco. Ay, a mí también, mira. Toca. Y tú sabes por qué, porque cuando yo conocí a Ernesto, mi pareja, en ese momento, él no era feliz. Oh. Y aclaro Y su porque... novio no era tu amigo. Exactamente, completamente. Recién acaba de terminar una relación de 6 años, si no me equivoco. Y era una de las primeras salidas que él hacía social. Y coincidió en el cumpleaños de un amigo de él y mío que coincidencialmente ambos éramos amigos de él, pero nunca habíamos coincidido. Y Miami, especialmente Miami Beach, puede ser una ciudad muy pequeña. Y no solamente es el tema de la canción de Giordano, a quien adoro, sino que el primer concierto, y volvemos otra vez a la importancia de los conciertos, que Ernesto y yo fuimos, yo creo que tendríamos saliendo 3 semanas. Y Ernesto y yo habíamos ido a la gala de St. Jude en el centro de Miami, en un hotel, y justamente enfrente del hotel había una sala de conciertos donde Giordano se estaba presentando. Y sabes que son así como un espacio parecido a este. Ajá, es como un una espacio boate, chiquitito, un sí. espacio pequeño con mesa, y estaba una de mis mejores amigas, Joyce, con su marido, otra amiga, María Alejandra, están en una mesa y nos dicen, cuando salgan de la gala, vengan al concierto. Y entonces está lleno de muchas anécdotas, porque claro, a la gala fuimos vestidos de tuxedo, Claro. ¿sabes? De smoking, elegantísimo. Y llegamos al concierto, que era muy informal, Ernesto y yo vestidos así. Evidentemente, y eso era sobre todo la época en que yo era muy, muy, muy famoso en la televisión. Y llegar a un centro donde había muchos venezolanos, yo vestido de tuxedo, fue como llamar más la atención. Claro, de que, hola. Pero fue un momento muy lindo también porque fue traer a Ernesto a mi gente, a mi cultura con mi música, a escuchar esas canciones. Y de hecho tengo una foto de Ernesto y yo como abrazados viendo a Giordano en el concierto, y es un momento de esos que quedan grabados en tu memoria como uno de los momentos más lindos de la relación, porque además fue todo tan espontáneo, tan divertido. Luego fuimos tras bastidores, los saludamos, porque mi amiga Joyce es muy amiga de Giordano. Y esa canción en particular fue muy linda porque no es que yo llegué a sanar el corazón de Ernesto, pero mi amor sí llegó a sanar esa herida. Y fue mutuo, porque justamente ese verano, antes de conocer a Ernesto, yo conocí a Ernesto un 28 de abril, vamos a cumplir 13 años de relación, y ese verano anterior, estando en Grecia, de vacaciones, con quien era uno de mis mejores amigos en ese momento, que por circunstancias de la vida ya no lo somos, todo el mundo se iba como una fiesta de sunset, la rumba, el musicón, tal. Y yo ese día en particular le dije a él, ay, vamos a quedarnos aquí en la terraza del hotel, viendo el atardecer en plan chill. Y recuerdo con una enorme certeza y claridad, por eso es la importancia de las palabras y los decretos y sentirlos. Yo le dije a él, chico, ¿tú sabes qué? Yo estoy dispuesto ya y estoy abierto a conocer a mi persona. Ya yo sé que mi espíritu
ha sanado lo que tenía que sanar para conocer a mi persona. No sabía en qué momento, ni cómo, ni cuándo. Y eso fue, posiblemente habrá sido julio, y en abril lo conocí, y desde que nos conocimos hasta la fecha hemos estado juntos. Y acabamos de ver el concierto de Giordano el Día de los Enamorados aquí en Miami con Joyce y ¿sí? su marido Qué bello. Avi juntos. 13 años después. Mira, como las cosas vuelven otra vez a su círculo, porque si bien es cierto que dicen que hay esos ciclos de cada 7 años, bueno, sí, las relaciones no son perfectas. Cambian. Hemos tenido Tú altos, evolucionas, él evoluciona. completamente. Hemos tenido bajos, y yo siempre insisto tanto que el amor es un ejercicio. Hay que entrenarlo para mantenerlo. Hay que ejercerlo. Hay que ejercerlo. Así es. Es un ejercicio, porque amar cuando todo es fácil es divinamente fácil y divinamente Fluyes. fluido. Sí. Lo difícil es amar cuando las cosas no están bien. Eso es el reto. Me parece, o sea, siento que vienes como del futuro a decirme cosas. Bueno, a lo mejor hay un propósito. Yo siempre le entrego Claro a que Dios las sí, cosas con propósito. Claro que sí. Y he estado escuchando últimamente a Joe Dispenza, no sé si lo conoces. Pero lo escucho todas las mañanas. Ah, ok, yo Claro. también. Y justamente Joe Dispenza dice que el tema de las afirmaciones no puede ser tomado a la ligera porque tienes que sentirlo. O sea, esa visión del futuro no puede ser simplemente palabras que salen de tu boca, No. sino que hasta que no lo sientas en el cuerpo, no va a tener la fuerza que necesita. Y eso es lo que acabas de decir. Y eso es lo que yo hago. Sobre todo me pasa una cosa muy, muy genuina, que es que a veces cuando siento una enorme alegría sin saber por qué, que me viene como un rush, trato conscientemente de extenderlo lo más que pueda, sin saber por qué. Porque siento yo que es mi espíritu que está en esa onda Como vibrando cuántica, allí, ajá. vibrando ahí, sintiendo lo que voy a sentir, y yo trato de estirarlo porque siento que lo aproximo más a mí. Me gusta. Y todas las mañanas yo me levanto y escucho una meditación de 20 a media hora de Joe Dispenza que me cambia el chip por completo y me pone en otra frecuencia. Pero lo más importante es sentir las cosas presentes, como que ya se han dado, ya están, hecho está, amén. Todas esas palabras son importantísimas. Nosotros los venezolanos tenemos una maravillosa tradición, poderosísima además, de que los padres nos dan la bendición a Sí. diario y que nosotros la pedimos. Eso hay otras culturas que no lo hacen. Pero eso es tan bonito. Yo extraño tanto esa bendición de mi mamá. Sí, es que es poderosa. Porque además... Pero ella está contigo. Sí, lo sé y lo siento muchísimo. Es imposible. O sea, me pasan cosas con ella insólitas que, es más, yo le pido a Dios, muéstramela, manifiéstamela. La he visto una sola vez y fue muy dulce. Te lo cuento más adelante. Pero sí, las bendiciones, o sea, nosotros no vinimos a este plano a sufrir. Lo que se sufre es para aprender y para evolucionar. Pero vinimos a este plano que es un paraíso. Y tenemos tantas bendiciones alrededor nuestras, que son cosas que te digo que aprendí de mi mamá. Mi mamá estaba así de repente, ¡ah! Pero qué belleza de cielo. Y yo miraba el cielo así, como que el cielo de ayer. El mismo. Ajá. Y esa era la belleza, la apreciación. Poder verlo. Poder verlo. Estar presente y tener la Es- sensibilidad. Awareness. Awareness. Estar al tanto de lo que está pasando. Y los pensamientos, o sea, y es así. Cuando tú estás aware, cuando tú estás al tanto de lo que estás pensando y puedes cambiarlo hacia lo positivo, eso lo atraes. 100%. Estoy entregada a esa práctica ahora mismo. Bueno, yo todos los que son pensamientos negativos siempre digo cancelado, transmutado, me los sacudo, ¿no? Y si hay gente negativa alrededor mío, o sea, fuera. Una de las cosas que yo adoro de no tener que trabajar más en la televisión es no tener que trabajar con tanta gente. Claro, es un equipo pequeño que además tú puedes como controlar. Claro, y lo que pasa es cuando te vas hipersensibilizando con el tema de las energías, entras en estos espacios y sientes ese constante Muchas choque cosas, de claro. energías y de gente que te envidia y de gente que te odia sin razón, otra con razón, porque a lo mejor le has dado razón sin querer. Es muy desgastante trabajar en ambientes así. Mi equipo de trabajo hoy somos 3 personas y soy feliz. Claro. Feliz, no necesito ver a más nadie. Y claro, yo creo que son cosas que mi espíritu ha ido aprendiendo. Y ojo, con esto quiero decir, porque mucha gente a veces piensa, ay, pobrecito, ya no trabaja en televisión. Ya. Hoy por hoy, tú puedes hacer la misma cantidad de dinero o más dinero fuera de la televisión que en la televisión.
Bueno, eso que en inglés es una frase tan maravillosa que es blessing in disguise, 100%. ¿no? Como una bendición disfrazada. Disfrazada, Que disfrazada. parece algo terrible, pero en el fondo cuando te das cuenta, yo lo he vivido también y... Hay una cosa que yo, por ejemplo, difiero de eso, de que no le digas a la gente cómo las cosas te van o te van bien o te van mal. No, yo a toda la gente le digo, hazlo. Porque yo considero que mientras más gente haga las cosas en las que yo me estoy beneficiando, siento que crecemos todos, sobre todo en la Totalmente. comunidad latina. O sea, tenemos un amigo en común, Ricardo, por quien estoy aquí hoy sentado. Ricardo Miranda, te quiero. Que lo adoro. Yo sus servicios se los ofrezco a todo el mundo. Porque siento que si lo ayudo a él, Dios me va a ayudar a mí. Así es. Es En el esa momento energía que... Claro, en el momento que te conviertes en una persona egoísta, lo que va a llegar a tu vida es egoísmo. Mm. Mientras que si tú te conviertes en una persona generosa, Dios y el universo va a ser generoso contigo. Amo. Gracias por compartir esto con nosotros. No. Hablando de mantras y de, ¿sabes? Pero Está todo 100%. conectado. Esa canción de Natalia Jiménez, que adoro, esa canción salió en el año 2014. Y en el 2015 es cuando a mí me votan de Univisión de una manera radical. No quiero decir con o sin motivo. Me votaron de manera radical y fue súper controversial. Pero en el fondo, para mí esa canción se convirtió en un mantra. Porque invito a todo el que no la ha escuchado que la escuche. Y si no la ha escuchado, pues que también vean la lírica. La letra de esta canción es importantísima del valor de creer en ti mismo. Porque lo que yo experimenté era como para destruirme por completo, ¿no? Pero yo sabía en el fondo que mi valor no me lo daba una empresa, que mi valor lo tenía yo, que yo era desde ese momento responsable de no convertirme en víctima de las circunstancias que me habían ocurrido, sino que tenía la capacidad, la responsabilidad, además, de reconstruir mi vida y mi carrera desde quien yo verdaderamente era, de saber quién era yo. Yo, gracias a Dios, conté con una educación escolar extraordinaria. Yo estudié en el Colegio San Ignacio de Loyola en Caracas, un colegio de padres jesuitas que ha formado a presidentes, políticos, empresarios, en fin, unas bases académicas importantes, las esenciales, con unos valores cristianos importantes también, del servicio, del ayudar a los demás, del ser empático, amar y servir. Y todo eso está en mí. Una educación de mis padres, es más, jamás se me olvidará el día que yo salí del closet. Y es cómico porque cuando yo salí del closet con mi mamá y mis hermanos, mis padres están divorciados desde que yo tengo 2 años. Ellos vinieron a Miami y pues los senté, los reuní, empecé con una explicación. Como un PowerPoint. Bueno, no, es que no te puedo explicar. Sí, es una cosa como que, bueno, vayamos al génesis, desde el principio y echaba para adelante, para atrás. Yo creo que en un momento mi mamá se asustó pensando que yo le iba a decir que tenía una enfermedad mortal, algo, no sé. Hasta que yo le dije, bueno, mamá, es que soy gay. Mi mamá, qué alivio, mira, gracias a Dios, nosotros te amamos como eres, vamos a comer, no ha pasado Tengo nada, hambre. relájate, ajá. Luego mis hermanos sí me contaron que, bueno, ya en privado, así, pues por supuesto que le afectó, fue en su momento, pues, ¿sabes? Impactante, Claro. desde luego, era otra época también. Sí. Entonces, no sé, habrá sido 1991, qué sé yo. O sea, hace un montón de años. Pero sí les dije a ellos, cuando yo regrese a Venezuela, por favor no se lo digan a mi papá, yo quiero decírselo personalmente. Y recuerdo que cuando yo se lo dije a mi papá, que fue mucho más brutal y mucho más seco y mucho más así, ¡pah! Le dije, mira papá, tengo que decirte, yo soy gay. Mi papá me agarró y me dijo, mira, mi amor, tú eres mi hijo. Yo te amo y siempre te voy a amar como sea. Qué afortunado. Pero me dijo una frase muy importante. Me dijo, pero siempre recuerda la educación que te hemos dado. Con esa frase, o sea, él me está hablando de valores, principios, o sea, de lo importante en la vida. Entonces yo estaba muy convencido
de quién era yo y de lo que yo había comprometido de mi educación por estar en la televisión, por tener ese espacio, por haber creado esa imagen, ese personaje, que en el fondo no era yo. O sea, yo tengo la capacidad de tener esa sagacidad, de hacer esas críticas y tener ese sarcasmo y esa perspicacia para ver las cosas con un cierto análisis crítico. Sí, pero en el fondo no era yo. De hecho, como son las cosas de Dios, yo justamente en el 2014 había iniciado mi fundación por Venezuela junto a Santi Chumaceiro, que hoy por hoy es mi amiga y mi hermana del alma, que es la presidenta de la fundación. Yo soy el vicepresidente y su esposo, Álvaro Cárdenas, es el secretario, que siempre le echamos broma. Y hasta la fecha acabamos de celebrar la 11ª gala de la fundación, que hasta durante el COVID logramos sobrevivir la fundación como tal, porque mi propósito era ayudar a mis hermanos venezolanos, que en ese momento estaban atravesando una crisis terrible. Y de ahí nace la gestión por ayudar a Venezuela. Y gracias a la Fundación del Salvador, de la cual Ernesto era parte, y vamos, es que es curiosísimo todo, cómo Dios actúa. Nosotros vamos invitados a la Gala del Salvador, y Ernesto y yo como pareja invitamos a Santi Chumacero y Alegría Veracasa, que son nuestras amigas, y las llevamos. Y yo quedo sentado al lado de Santi durante la presentación de la gala. Hacen la presentación y Santi me dice, ay, qué bella labor. Yo le digo, yo siempre he querido hacer algo así por Venezuela, pero yo no tengo el tiempo, los recursos, los contactos, las conexiones, no tengo. Y ella me dice, ay, pero yo sí, vamos a hacerlo. Y yo juraba que me lo estaba diciendo Por decir. small talk, esto aquí murió. Y eso fue un sábado por la noche aquí en la ciudad de Miami. El lunes ella me llama por la tarde. Hola, mira, Ronera, hablé con el abogado, tenemos que hacer esto, esto y esto. Hablé con el contador, hay que hacer esto, esto y esto. Y gracias a Santi, la fundación sigue adelante, sigue en pie, porque ha sido la mejor socia que Dios me pudo presentar en ese momento para crear una fundación con la integridad, los valores, los principios, lo bueno de Venezuela. Sin pensarlo, además que se convertiría en nuestro proyecto de vida, tanto para Santi y para mí, porque igual, y me emociono porque Santi es paciente de cáncer y lo ha superado, pero yo creo que la fundación no solamente llegó a salvar vidas en Venezuela, sino que también llegó a salvar a Santi. En muchos aspectos, porque yo siempre le digo, Dios tiene un propósito muy grande para ti y Dios no te necesita ahora, allá arriba. Te necesita aquí, en este plano, haciendo lo que estás haciendo, porque a través de ti estás ayudando a salvar muchas vidas. Pero bueno, en el fondo esta canción de Natalia Jiménez lo que habla es de eso. Habla del poder creer en ti, de que a pesar de que te quieran destruir, a pesar de que quieran hacerte un cero a la izquierda, como dice la canción, eso no va en mí. Yo no tengo en mí, para bien o para mal, siempre tengo garras de luchador. Y eso es algo que me inculcó mi papá desde muy pequeño, a luchar por lo que quieres, a trabajar. O sea, y si te da miedo, hazlo. Mi papá nos metió en cuánta disciplina se te puede a ti pasar por la cabeza, pero que equitación, judo, karate, danza, baile, porque él decía, las cosas se le pierde el miedo es cuando se hacen. Hay que probar, hay que atreverse. Hay que probar, o sea. Es muy bello que me digas, lo que me estabas diciendo es muy curioso porque es una lección que yo he aprendido muy recientemente que tiene que ver con que la fortaleza no puede salir de lo que viene de afuera, de la validación externa o de lo que piensan los demás, sino que hay que cultivar esa fortaleza interior que venga de lo que tu alma sabe que eres. Y creo que eso es algo que a veces no nos enseñan, ¿sabes? O sea, y a veces es por el ego. Yo creo que para mí siempre fue muy importante pertenecer a una corporación. Ojo. Claro, como esa era la validación ante el mundo. Era claro, como, imagínate, estoy en Univisión. Y ojo, y con esto quiero decir que agradezco enormemente a ambas cadenas, Univisión y Telemundo, por haberme hecho parte de sus filas de talento en momentos determinados
de su vida como empresa y de la mía como profesional, porque fue un beneficio mutuo. Y ahí es donde yo entiendo la importancia de tú saber quién eres y valorar y tus propios talentos. El otro día había una cosa muy bellísima que decía que cuánto cuesta una botella de agua en una tienda, $2, en el aeropuerto 7, en el avión 10. Es la misma botella de agua, pero el valor te lo da las personas y el entorno donde están. Y si las personas con las que tú estás no valoran lo que tú tienes, tú te tienes que dar tu propio valor. Y mi mayor valor yo lo he encontrado precisamente fuera de las cadenas. Yo creo que ambas cadenas en su momento me dieron el valor que tenía. Muy bien remunerado en ambas, cosa que se los agradezco. Pero para mí mi valor más importante era mi educación y mi esencia. Y eso al final no había cabida en los espacios de la televisión porque la televisión está hecha para un consumo precisamente por las directrices de las empresas a veces muy burdo. Más superficial. Muy superficial. Pero yo lo decía el otro día en el podcast de Ismael Cala que me invitó. Yo crecí en una Venezuela donde yo veía a Arturo Larpriete en la televisión, veía a Marcel Granier en la televisión, inclusive Gilberto Correa como llevaba una entrevista. Crecí viendo cosas más profundas, igual que veía la Radio Rochela y Bienvenidos y las telenovelas. No se confundan, no quiero hacerme ver Erudito solamente. Ajá. Pero había todo ese balance de que sí, está bien que consumas la televisión popular porque es entretenimiento, es darle off a esto. Pero también hay algo más. Y yo he llegado a una edad en mi vida en la que yo quiero ofrecer algo más de mí que averiguar que quién se divorció de quién, que fulanito de tal, qué canción sacó, si se peleó Karol G con el novio, que si esto y lo otro. A mí eso ya no me interesa. Bueno, es un propósito elevado, ¿no? Es como poner tu talento al servicio de otras cosas. Esto parece una clase espiritual también. Todo junto, todavía hablamos de música y espiritualidad. Muchachos, atención. Esta es la última canción. Dice así. ¡Qué gracia! I did it my way. Mi mamá. Es que mi mamá did it her way. O sea, mi mamá vivió su vida como ella quiso, con enormes sacrificios además, en el sentido de que era una mujer muy sui generis, de que ella tenía claro, mi mamá quería estudiar en la Sorbonne en París. Por supuesto, los medios no se lo permitieron, pero ese era su sueño. Y mi mamá nació en 1935, en una época en que lo que se esperaba de la mujer es que fuera ama de casa. Y mi mamá nunca quiso ser ama de casa. De hecho, mi mamá no se planteó ni siquiera casarse y tener hijos. Mi mamá estudió Derecho en la universidad, se convirtió en abogada, trabajó en la administración pública en Venezuela por muchísimos años. Trabajó como fiscal, luego se convirtió en juez superior de lo contencioso tributario, una de las materias, según los expertos en derecho en Venezuela, de las más difíciles, la que todo el mundo detesta, y mi mamá era erudita en el tema, respetadísima por eso. Una mujer que se devoraba libros semanalmente, leía 3 libros a la vez y sabía lo que pasaba en cada uno, con una curiosidad y un apetito enorme por el mundo. Se casa por circunstancias de la vida. Porque literalmente cuando llega a un trabajo, la persona que le toca en el escritorio del frente compartir a mi papá. Y se enamoran, se casan, tuvo 3 hijos. Pero mi mamá es para mí un referente absoluto. Primero, de lo mejor que puede ofrecer Venezuela. Yo el tema del empoderamiento femenino no lo logro entender porque yo toda mi vida crecí con una mujer empoderada en sí misma. Mis padres se divorcian y mi mamá es incapaz de recibirle un centavo a mi papá porque ella decía que si ella permitía que mi papá le entregara dinero,
iba a poder ejercer alguna forma de control. Claro, como que iba a quedar en deuda. Ajá, y nunca, mi mamá toda la vida fue autosuficiente. A nosotros no nos faltó nada, no tuvimos una vida de excesos ni de lujos, pero tuvimos una vida con todo lo básico, ¿sabes? Buen colegio, o sea, lo básico, la educación, que era lo más importante. Y mi mamá siempre me lo decía, me decía, mi amor, la mejor herencia que yo te puedo dejar es tu educación, porque lo que tú metas en tu cabeza, eso no te lo puede quitar nadie, estés donde estés. Cosa que yo compruebo a la fecha. Lo que yo tengo aquí, que es lo que uso como herramienta de trabajo, eso no me lo puede quitar nadie. Y eso para mí, y lo digo con muchísimo respeto y muchísima distancia, y perdón si alguien se llega a ofender de mis colegas, pero es que hoy por hoy se ha perdido el respeto a la educación, está minimizada. Hoy lo que quieren en la televisión son personajes mediáticos, hasta cierto punto medio payasos, como para entretener. Pero la educación no está valorada. No hay nada malo con entretener. Pero creo que también necesitamos espacios donde nosotros, que somos latinoamericanos, que vivimos en este país, llevemos también otro mensaje. Otro tipo de educación. Que la gente mostrar otras partes, cara, ¿no? Otras caras, otras caras. de la cultura latina 100%. Que es tan profunda y que puede ser tan 100%. brillante. Yo conozco gente valiosísima. Yo me siento muy, y a lo mejor va a sonar petulante, pero yo me siento muy contento de no formar parte de ese entorno de la televisión. Y no sé si con esto me estaré cerrando puertas o no. No me preocupa, porque yo lo que entendí es que yo no quiero hacer algo más donde no me sienta a gusto. No traicionarte a ti mismo por entretener o por la validación. Sí. El posicionamiento que yo alcancé en la televisión hispana en el ámbito de la moda, desde donde nacieron amistades que hasta la fecha, como la mismísima Carolina Herrera, a quien le mando un beso enorme. Vamos a tener a Carolina la Rocolera. Bueno, qué privilegio. Sí, lo vamos a lograr. Qué privilegio. Porque además tiene un sentido del humor maravilloso. Es una mujer extraordinaria. Es una persona que yo creo que nosotros los venezolanos todos tenemos que sentirnos orgullosos. Absolutamente. Y celebrarla. Porque lo que ha hecho es titánico. Estoy de acuerdo. Y qué mejor referente para el mundo que nos conozcan a través de una mujer como ella. En fin, creo que hoy por hoy estamos muy enfocados en... Como en el headline, en llamar la no, atención. No, ni tanto, Eloísa, pero como en enaltecer la vulgaridad. Ya. Enaltecer la vulgaridad, porque es lo que vende. Creo que también tenemos que darle espacio también a la educación, que al fin y al cabo es lo que te diferencia. Claro, es la columna vertebral de todo. 100%. Bueno, pero qué bueno que estás tú en esa misión, eso es muy bello. O bueno, es que no quiero que sea mi misión, quiero que sea la misión de todos. Bueno, la misión de todos. Me incluyo en esa misión. Por supuesto. Ha llegado el momento, o sea, fue tu última canción, pero yo ahora te voy a poner una canción a ti. Ok. Esto fue alguien que me chismeó. Anda. Que a ti te gustaba bailar. Entonces me puse a investigar y te encontré bailando. Dice así. Voy a reír, voy a gozar. Sí, y esa canción me afecta mucho porque fue una canción que bailé con mi mamá. Yo no sé por qué estoy tan llorón hoy, chica. Fue la meditación. Sí, fue la meditación. No he debido caer en tu trampa. Esa canción la bailé con mi mamá en una gala de la fundación, con la gran fortuna de que mi hermano me grabó bailando con ella. Ay, qué bonito. Y la tengo en mi celular y cada vez que veo a mi mamá bailando, ya en sus 80 años, octogenaria, con ese espíritu digo, wow, hay que vivir la vida. Mi mamá siempre vivió la vida con un enorme apetito. A mi mamá cuando se enfermó la entuban. Al día siguiente de la intubación, que llega el doctor a chequearla. Mi mamá tan bella que en paz descanse cuando el doctor entra. Imagínense la entubada. El doctor entra y mi mamá... Ay, no, qué bella. Y el doctor se volteó y me dijo, es un doctor mayor. Me dijo, es la primera vez en toda mi carrera que un paciente que yo he entubado me recibe al día siguiente con una sonrisa. Wow. Y esa era mi mamá. Entonces yo he sido muy afortunado. Muy afortunado. Por eso
ese vacío es una cosa muy... Es difícil de describir. O sea, yo todo lo que hago desde el día que ella murió es vivir para disfrutarlo para mí y para ella, porque estoy convencido que su única misión en la vida era que sus hijos fueran felices. Pero es una canción que sí, hay que vivir la vida y hay que vivir la vida a gozársela porque sí, la vida es un carnaval, es una fiesta. Mi mamá fue una mujer que vivió en agradecimiento, que ha podido tener una vida, si hubiera sido una mujer egoísta, hubiera tenido una vida extraordinaria, de vida a viajes, lujos, excesos. Pero no, todo se lo entregó de una manera desinteresada a su familia. Mi mamá se divorció y se hizo cargo de sus 3 hijos, su mamá, mi tía que en paz descanse, que era soltera, bueno, de todo con un solo salario, que esa era la Venezuela verdaderamente de la bonanza, donde un empleado público, porque mi mamá era empleada público, tenía un salario que le permitía tener una vida plena. Y esa es la gran tragedia de nuestro país, que debido a la corrupción todo se vino abajo. Bueno, pero tenemos que mantener la esperanza de que No, el cambio es posible y, es que, claro, no, es y que estamos comprometidos es que con, el cambio va a pasar. con hacer lo que haga falta para recuperar el país. Desde luego, el cambio va a pasar porque no, todo no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo Así es. resista. Y eso mi mamá siempre lo decía. Y yo sí quiero ver una Venezuela pujante, bonita, en bonanza nuevamente, porque me gustaría que una nueva generación pudiera ver eso, la satisfacción que tus padres te puedan dar una gran educación con un trabajo decente y responsable. Esa cultura del vivismo tiene que acabar. Tiene que acabar. Tiene que acabar. Bueno, tenemos que aplicar nuestras herramientas de Yo Dispensa y pensar en esa Venezuela. Sí, bueno, Llena de... la responsabilidad es enorme, es enorme y Dios quiera que podamos ver esa transformación, porque sería una energía muy bella experimentar Sí, nuevamente una sí, Venezuela. ojalá que así sea. Nos vemos allá. Exactamente, nos vemos allá. Gracias, querido. No, Gracias a ti, por... chica, yo pensé que iba a ser mucho más light, más ligero y no traerte esta densidad. Me encanta. Estuvo un poco denso A mí hoy. me encanta la intensidad. Ya veo, pero como siempre digo, hay un propósito detrás de esto y alguien que está viendo hoy, esto necesita escuchar. Así esto es. Bueno, que empezando íbamos por a mí, porque compartir. ya te dije, vienes del futuro y me dijiste todas las cosas, que fue como pa. Hoy estaba haciendo esta mañana una meditación de Yo Dispensa y al final de la meditación él dice, si lograste conectar con la divinidad, pide que te envíe una señal clara de que eso fue posible. Y esta es la señal clara. Te lo juro. Qué Gracias, placer estar qué aquí bello. contigo. Muchas gracias. Que sea para el bien de todos. Amén. Bueno, La Rocolera. Espero que la hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Cierra los ojos. Permítete llegar a este momento, estar aquí y ahora. Vamos a tomar una respiración profunda a través de la nariz. Llenas tus pulmones de aire, sostienes y exhalas lento y profundo hasta vaciar completamente los pulmones. Y vuelves a inhalar. Sostienes. Y exhalas una vez más. Y una última vez. Y exhalamos. Y ahora quiero que sientas tu cuerpo. Que sientas los pies apoyados en la silla. Cómo estás sentado. Cómo toca tu cuerpo la silla. Dónde están tus brazos. Cómo se siente tu espalda, tu cuello. Y ahora quiero que lleves las manos al pecho, al centro de tu pecho y que escuches el latido de tu corazón. Y escuchando ese latido, que es la voz de tu corazón, quiero que te imagines algo que te genere muchísima ternura. Puede ser un niño o tu mascota o algún momento de tu vida que te genere mucha ternura, mucho amor. Y quiero que
que lo veas con los ojos de tu mente y que lo sientas en el corazón. Y ahora imagina que de ese corazón lleno de esa emoción tan profunda, sale un rayo hacia abajo, del color que tú quieras, y atraviesa tu cuerpo, y atraviesa la silla donde estás sentado, llega al suelo, y vertiginosamente penetra en la tierra, y va bajando, 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 hasta que llega al centro de la tierra. Y sientes como tu corazón, en este momento, está conectado con la tierra. Y esa conexión siempre está ahí. Y cada vez que la necesites, cuando haga falta, simplemente sientes tu corazón y sientes esa conexión con la tierra. Y permites que la tierra te llene de su energía. Y cuando así lo sientas y estés listo, podemos abrir los ojos. Casi me hace llorar. Me gusta. La Rocolera es presentada por Southgate Kia, Cocuy Saroche, Wild Sunglasses y El Maní. Elegir un auto es como escoger el ramo perfecto. Tiene que reflejar tu estilo, frescura y hacerte sentir único. En Southgate Kia tenemos el auto que combina contigo, justo como ese ramo diseñado solo para ti.